El ambiente dentro del restaurante era una combinación de lujo y exclusividad. Un aroma exquisito flotaba en el aire, una mezcla de cortes de carne de alta calidad asándose a la perfección, especias finamente seleccionadas y vinos añejos descorchados con precisión casi ritual. Era el tipo de lugar donde los cubiertos de plata descansaban sobre manteles de lino importado, donde cada plato era una obra de arte y cada cliente llevaba consigo el peso de una cuenta que pocos podían pagar sin pestañear. Las luces cálidas iluminaban el mármol impecable del suelo, y el murmullo de conversaciones discretas llenaba el espacio con una armonía elegante. No era un lugar al que cualquiera podía entrar. No era un lugar donde los problemas del mundo exterior pudieran filtrarse. O al menos, eso pensaban muchos de los presentes aquella noche. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que haría que cada persona en aquel salón guardara silencio. Algo que convertiría un momento de arrogancia en un instante imborrable en la memoria de todos los testigos. Algo que, sin que nadie lo sospechara, cambiaría la vida de dos hombres para siempre. En la mesa central, rodeado de personas que parecían tan imponentes como él, un hombre de aspecto pulcro y mirada fría levantó la mano. No necesitaba hablar para llamar la atención del personal. Su sola presencia exigía respuesta inmediata. Llevaba un reloj de edición limitada, una camisa hecha a medida y una confianza desbordante que solo aquellos acostumbrados a tener el control pueden proyectar. No era el típico cliente. No era alguien que pidiera las cosas. Era alguien que ordenaba. Cuando el mesero se acercó, con su uniforme impecable y su postura entrenada para la discreción, la tensión en el aire cambió. Algo en la mirada del millonario reflejaba cierto desdén, un desprecio apenas disimulado que solo aquellos que han pasado años sirviendo a otros pueden identificar de inmediato. Pero el mesero no dijo nada. Se limitó a hacer su trabajo, tal como lo había hecho cientos de veces antes. «Mi copa», dijo el millonario, deslizando el cristal con un leve empujón sobre la mesa. El mesero entendió la señal y procedió a llenarla con precisión. Pero en un instante, algo mínimo, casi imperceptible, sucedió. Unas gotas de vino salpicaron el borde de la copa. Apenas una fracción de líquido se derramó, un error tan diminuto que en cualquier otro lugar no habría sido motivo de mención. Pero en esa mesa, en esa noche, ante ese hombre, el silencio fue instantáneo. El millonario bajó lentamente la mirada hacia la copa. Luego, con una calma calculada, levantó los ojos hasta encontrarse con el mesero. No había enojo explosivo en su expresión. No había furia descontrolada. Solo había algo mucho peor, desprecio absoluto. Y entonces, lo dijo: «¿De verdad? ¿Así de incompetente eres?». Cada persona en la mesa dejó de hablar. Los comensales en otras mesas, aunque fingieron no escuchar, captaron el tono de la frase y sintieron el golpe de la humillación que flotaba en el aire. El mesero se quedó inmóvil, con la botella en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero el millonario no había terminado. «Es increíble», continuó, negando con la cabeza mientras exhalaba una risa breve y burlona. «Gente como tú no debería estar aquí. No están hechos para lugares como este». El empuje estaba claro. La humillación era pública. Las palabras estaban diseñadas para aplastar. El millonario no buscaba corregir un error, sino demostrar su poder. Y en ese momento, lo tenía todo: la mirada de los presentes, la autoridad social que le daba su estatus, la seguridad de que nadie en ese lugar se atrevería a desafiarlo. Nadie, excepto una persona. A unos metros de distancia, en una mesa discreta, alguien observaba la escena sin levantar demasiado la vista. Un hombre que, en comparación con el millonario, vestía con una sencillez casi engañosa. Sin embargo, si alguien se tomaba el tiempo de mirarlo de cerca, habría notado la intensidad en su mirada, la forma en que su mano descansaba sobre la mesa con un gesto sutil de autocontrol. No necesitaba hablar. No necesitaba llamar la atención. Porque él ya era el centro de todo. Nayib Bukele había visto cada segundo de lo que acababa de ocurrir. Y su reacción cambiaría todo. El silencio se extendió por el lujoso restaurante como una sombra. No era el silencio de la indiferencia ni el del simple desinterés. Era el tipo de silencio que nace cuando algo ha salido mal. Cuando todos sienten que algo importante acaba de suceder, pero nadie se atreve a ser el primero en reaccionar. El millonario, ajeno o quizás demasiado consciente de la atención que había atraído, sonrió con satisfacción. Para él, esto no era más que otro momento de dominio. Un recordatorio de que estaba por encima de los demás,
de que su dinero le daba derecho a humillar a quien quisiera sin consecuencias. El mesero, en cambio, tragó saliva y bajó la mirada. No era la primera vez que alguien lo trataba así. En su profesión, los desplantes, los comentarios hirientes y la condescendencia eran una constante. Lo que dolía no era la humillación en sí, sino la impotencia. Saber que en ese mundo, las reglas estaban escritas por quienes tenían el poder, y él no era uno de ellos. Pero había algo diferente esa noche. Algo que el millonario aún no sabía. Alguien estaba observando. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, era un hombre que había visto y vivido muchas cosas en su vida. Desde el ajetreo del mundo político hasta las estrategias de poder que movían los hilos invisibles de la sociedad. Había enfrentado críticas, había lidiado con adversarios formidables, había tomado decisiones que cambiaron el destino de un país entero. Pero esa noche, en ese preciso momento, su mundo se redujo a una simple escena, un hombre poderoso abusando de alguien más débil. No apartó la mirada, no hizo ningún gesto que delatara su intención. Pero dentro de él, una decisión ya se estaba formando. El millonario chasqueó los dedos, un gesto sutil pero lleno de arrogancia. «Quítame esto de la vista», dijo, señalando la copa con una expresión de fastidio. «Y tráeme a alguien que sepa hacer su trabajo». El mesero respiró hondo, asintió y tomó la copa con manos firmes, aunque en su interior ardía la vergüenza. Se suponía que debía aguantar esto. No era su lugar responder. Sabía que si decía algo, si mostraba siquiera una mínima señal de desafío, podía perder su trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, sucedió. Un sonido interrumpió la tensión flotante. Un sonido suave pero que, en el silencio absoluto del restaurante, resonó como un trueno. Un cuchillo chocó levemente contra la porcelana de un plato. No fue un accidente. No fue un descuido. Fue una señal. Lenta, deliberadamente, Nayib Bukele levantó la vista y dejó que sus ojos se fijaran en el millonario. Por primera vez en toda la noche, el poder en la habitación cambió de dueño. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El millonario frunció el ceño, confundido al principio. Había aprendido a identificar rápidamente a las personas en una habitación, quién tenía poder, quién no importaba, quién era una amenaza. Pero ese hombre sentado a unas mesas de distancia no cuadraba en ninguna de sus categorías. Y luego, lo reconoció. El color abandonó su rostro en un instante. No podía ser, pero lo era. Bukele no apartó la mirada. No era una mirada agresiva. No tenía rabia ni juicio. Era peor. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión. Y cuando Nayib Bukele toma una decisión, todo cambia. Había algo en la atmósfera de aquel lugar que lo diferenciaba del resto. No se trataba solo de la decoración extravagante ni de los precios imposibles de justificar para el común de los mortales. Era un espacio diseñado para que solo unos pocos pudieran pertenecer, una burbuja de exclusividad donde el mundo exterior simplemente no existía. Las paredes estaban adornadas con finos paneles de madera importada, sutilmente iluminadas con una luz cálida que realzaba la sensación de privacidad. Las mesas, distribuidas con precisión matemática, garantizaban que cada conversación se mantuviera entre quienes la compartían, sin interrupciones ni distracciones. Todo estaba pensado para reforzar la idea de que aquí, los clientes eran más que clientes, eran la élite. El menú no tenía precios visibles. Porque si necesitabas preguntar cuánto costaba algo, entonces este lugar no era para ti. Cada plato llevaba consigo el prestigio de haber sido diseñado por un chef que había trabajado en los mejores restaurantes de Europa. Cada botella de vino contaba una historia de generaciones dedicadas a la viticultura. Nada era ordinario. Nada era accesible. El murmullo de conversaciones discretas llenaba el ambiente. Risas moderadas, comentarios calculados, miradas de complicidad entre personas que sabían que estaban entre iguales. Aquí no se hablaba de problemas cotidianos. Aquí se hablaba de inversiones, de oportunidades exclusivas, de contactos influyentes y de decisiones que movían hilos en las altas esferas. Era una noche como cualquier otra en ese mundo, hasta que dejó de serlo. En una mesa, en el centro del restaurante, un hombre destacaba por encima del resto. No por su discreción ni por su elegancia, sino por la manera en que su presencia exigía atención. Era el tipo de persona que no pasaba desapercibida, porque simplemente no lo permitía. Vestía una camisa de seda impecable,
con los primeros botones desabrochados como si quisiera dejar claro que ni siquiera el código de vestimenta de aquel lugar aplicaba para él. Su reloj de marca suiza, con incrustaciones de oro, reflejaba la luz de los candelabros con cada movimiento de su muñeca. Cada gesto suyo estaba calculado para comunicar una sola cosa: poder. No estaba solo. A su alrededor, varios hombres y mujeres compartían la mesa con él. Algunos reían de manera forzada, otros asentían con la cabeza cada vez que el hombre hablaba. Había algo en su actitud que dejaba claro que él era el centro de todo. Los meseros se movían con rapidez, asegurándose de atender cada detalle con precisión. En un lugar como este, el más mínimo error podía ser fatal para ellos. Y entonces, sucedió el primer movimiento en la partida de ajedrez de aquella noche. El millonario levantó la mano, sin mirar a nadie en particular. No necesitaba decir nada. Sabía que, en cuestión de segundos, alguien acudiría a su llamado. Y así fue. Un mesero, con su uniforme impecable y una postura ensayada con disciplina, se acercó con rapidez. No era la primera vez que atendía clientes como él. Sabía que debía actuar con precisión, hablar solo lo necesario y nunca, bajo ninguna circunstancia, hacer algo que pudiera incomodar a un hombre como ese. «Mi copa», fue lo único que dijo el millonario, empujando ligeramente el fino cristal hacia adelante. El mesero, sin titubear, tomó la botella y comenzó a servir el vino con el mismo cuidado con el que un cirujano sostiene un bisturí. Pero entonces, algo mínimo, casi imperceptible, sucedió. Una pequeña gota de vino cayó sobre la servilleta de lino. Un accidente tan insignificante que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Pero no aquí. No frente a este hombre. El millonario bajó la mirada y vio la gota de inmediato. Su expresión no mostró enojo inmediato, pero sí un lento cambio que fue notado por todos en la mesa. Una pausa calculada, un silencio ensordecedor que se extendió durante unos segundos que parecieron una eternidad. Y luego, habló. «¿De verdad?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El mesero no supo si debía responder. Sabía que cualquier palabra podía ser interpretada como una excusa, y las excusas no eran aceptables para gente como él. El millonario suspiró y negó con la cabeza, dejando escapar una risa corta y burlona. «Gente como tú no debería estar aquí. No están hechos para este mundo». La frase cayó como un golpe seco. No fue un grito, no fue un escándalo. Pero fue peor. Fue un juicio público. El resto de los comensales fingieron no haber escuchado, pero era evidente que lo habían hecho. El silencio en la mesa del millonario se hizo más profundo. Algunos de los presentes parecían incómodos, otros, simplemente, sonrieron con la misma condescendencia. El mesero apretó los labios. Sabía que no debía reaccionar. Sabía que su único trabajo era asentir, disculparse y continuar como si nada hubiera pasado. Pero había alguien en el restaurante que no pensaba dejar que eso terminara ahí. Desde una mesa discreta, sin hacer el más mínimo movimiento brusco, Nayib Bukele observaba. No apartó la mirada. No mostró sorpresa ni indignación inmediata. Pero algo en su expresión cambió. El millonario, ajeno a su presencia, continuó con su juego de humillación. «Quítame esto de la vista», dijo, empujando la copa apenas unos centímetros hacia adelante. «Y tráeme a alguien que sí sepa hacer su trabajo». El mesero asintió rápidamente y tomó la copa. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, algo lo detuvo. Un sonido sutil, casi imperceptible para los demás, pero claro como el día para el millonario. El leve choque de un cuchillo contra un plato. No fue un accidente. No fue un descuido. Fue una señal. Un mensaje silencioso que solo alguien con verdadero poder podía transmitir con un gesto tan mínimo. Lenta, deliberadamente, Nayib Bukele levantó la vista y dejó que sus ojos se fijaran en el millonario. Y en ese momento, todo cambió. El millonario sintió la mirada sobre él y, sin quererlo, la devolvió. En un principio, su ceño se frunció, como si estuviera molesto de que alguien lo estuviera observando. Pero entonces, lo reconoció. Los colores abandonaron su rostro en un instante. No podía ser. Pero lo era. Nayib Bukele no apartó la mirada. No era una mirada de rabia. No tenía juicio ni furia. Era peor. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión. Y cuando Nayib Bukele toma una decisión, todo cambia. Desde el momento en que puso un pie en el restaurante, era evidente que aquel hombre no era como los demás. No porque fuera más distinguido o por la manera en que vestía,
sino por la forma en que se movía, como si el mundo entero existiera solo para servirle. Los meseros lo vieron entrar y, sin necesidad de que pidiera nada, se activaron como un mecanismo bien engrasado. Uno de ellos se adelantó para abrirle la puerta, otro ya estaba preparado para indicarle su mesa, y un tercero, con el uniforme impecable, tenía lista una botella del vino más exclusivo de la bodega. Todo debía fluir a la perfección, sin errores, sin demoras. Pero él no les dedicó ni una sola mirada. Para él, no eran personas, sino simples piezas en el engranaje de su comodidad. Caminó con una confianza absoluta, con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Se dirigió a la mesa que le habían reservado en el centro del salón, el lugar donde la vista era inmejorable y donde nadie podía ignorar su presencia. Se sentó con la tranquilidad de quien sabe que pertenece ahí. Sin siquiera mirar el menú, hizo un gesto con la mano. El de siempre, dijo, sin molestarse en detallar qué quería. El mesero que lo atendía asintió de inmediato, aunque en su interior sintió un leve escalofrío. Ese hombre venía seguido. Y siempre que venía, algo pasaba. El restaurante tenía sus clientes habituales, aquellos que eran conocidos por su generosidad, por su trato amable, o incluso por su extravagancia. Pero aquel millonario no era recordado por nada de eso. Su reputación era otra. Era el tipo de cliente que dejaba propinas ridículamente altas, pero no por generosidad, sino por el placer de ver cómo los meseros se inclinaban con agradecimiento exagerado. Era el tipo de hombre que pedía lo imposible solo para ver si alguien se atrevía a decirle que no. Era el tipo de persona que disfrutaba del poder, no solo por lo que le daba, sino por la forma en que le permitía humillar a otros. A su alrededor, la conversación en la mesa era una mezcla de negocios y frivolidad. La gente que lo acompañaba no estaba ahí porque lo apreciara, sino porque estar a su lado significaba acceso, oportunidades, contactos que, de otra manera, jamás podrían tener. Y él lo sabía, lo disfrutaba, porque el poder no se trataba solo de dinero, se trataba de control. Su copa fue llenada sin que tuviera que pedirlo. Su comida fue servida antes que la de los demás. Y cada persona a su alrededor se aseguraba de reír en el momento adecuado, de asentir en el instante preciso, de fingir interés en cada palabra que decía. Pero había algo que él no sabía. Esa noche, todo iba a cambiar. Porque a unos metros de distancia, sin levantar la voz, sin hacer un solo movimiento innecesario, alguien lo estaba observando. Y esa persona no era como los demás. En un mundo donde las personas se dividen entre los que mandan y los que obedecen, él siempre había estado del lado de los que obedecen. No porque no tuviera ambiciones, sino porque la vida simplemente le había dado ese lugar. Desde muy joven había aprendido que el respeto y la discreción eran claves en su profesión. Había trabajado en restaurantes de todo tipo, pero ninguno tan exclusivo como aquel. Conseguir ese empleo fue un golpe de suerte, y perderlo sería un golpe del que no se podría recuperar fácilmente. Sabía que la gente que entraba por esas puertas no veía a los meseros como personas. Eran parte del paisaje, como las luces elegantes, como la música de fondo, como los cubiertos de plata. Estaban ahí para servir, para sonreír, para desaparecer. Y él lo aceptaba, porque tenía cuentas que pagar, porque tenía una familia que dependía de él, porque en su mundo, la dignidad muchas veces debía quedarse en la puerta antes de ponerse el uniforme. Esa noche, como tantas otras, llegó al trabajo con la mentalidad de siempre: hacer todo a la perfección, evitar errores y asegurarse de no llamar la atención. Pero algo en el ambiente se sentía diferente. Los clientes habituales estaban en sus mesas, el chef daba instrucciones en la cocina con su tono autoritario de siempre, y los meseros se movían con la sincronización de un ballet ensayado hasta la perfección. Todo parecía normal, hasta que lo vio. Al centro del restaurante, ocupando su mesa habitual, estaba él, el hombre al que todos temían servir, el millonario. El mesero respiró hondo. No tenía opción. Era su turno de atender esa mesa, y sabía lo que eso significaba. Sabía que, hiciera lo que hiciera, en algún momento de la noche algo iba a salir mal. Porque ese hombre siempre encontraba un motivo. Siempre encontraba una forma de hacer sentir a alguien pequeño. Ajustó su uniforme, se alisó la camisa y se preparó para la tormenta que venía. Lo que no sabía era que esa noche no sería él quien terminara humillado. El mesero avanzó con pasos calculados. Su entrenamiento le decía que debía moverse con gracia, con la rapidez suficiente para no hacer esperar al cliente,
pero con la calma que transmitiera seguridad y control. Cada gesto suyo debía ser preciso, cada palabra medida. Llegó a la mesa con la postura impecable y la expresión neutral que había perfeccionado tras años de trabajo. Sabía que con este tipo de clientes, lo mejor era volverse invisible. «Buenas noches, señor. ¿Puedo servirle algo más?» El millonario no respondió de inmediato. No porque no lo hubiera escuchado, sino porque quería hacer sentir su presencia. El silencio era parte de su estrategia. Lentamente, desvió la mirada de la conversación en la que estaba inmerso y fijó sus ojos en el mesero. Una mirada que no contenía enojo ni interés. Solo desprecio disfrazado de indiferencia. «Tarde», murmuró. No fue un grito. No fue una queja directa. Pero en ese lugar, en ese contexto, esa palabra lo decía todo. El mesero tragó saliva. Sabía que no había llegado tarde. Había estado atento a cada movimiento en la mesa, esperando el momento exacto para acercarse. Pero con clientes como este, la lógica no importaba. No tuvo tiempo de responder cuando el millonario hizo un leve gesto con la mano, como si estuviera apartando una mosca. «Olvídalo», dijo con desdén. «No importa». El mesero sintió una punzada de incomodidad en el pecho. No era la primera vez que alguien lo trataba así, pero eso no significaba que doliera menos. Sabía que no debía reaccionar. Cualquier muestra de molestia podría costarle caro. Respiró hondo, asintió con profesionalismo y se dispuso a retirarse. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, el millonario habló de nuevo. «Espera». El mesero se detuvo en seco. El millonario lo miró de arriba abajo con un aire de estudio, como si estuviera evaluando un objeto en una subasta. No había reconocimiento en sus ojos. Solo juicio. «¿Cuánto te pagan aquí?» La pregunta tomó al mesero por sorpresa. No era algo que un cliente preguntara. No era una pregunta casual. Era un juego. Un juego diseñado para recordarle su lugar. «Lo suficiente, señor», respondió con cautela. El millonario sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No lo creo». El mesero sintió que su rostro se calentaba. Quería salir de ahí. Quería que esa conversación terminara. Pero sabía que no tenía opción. Él no controlaba el ritmo de la interacción. Y el millonario lo sabía. Lo estaba disfrutando. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más también estaba observando. Y pronto, el juego cambiaría. El restaurante seguía envuelto en su atmósfera de exclusividad. El sonido de cubiertos chocando suavemente contra los platos, el murmullo de conversaciones discretas, y el tintineo de copas brindando por negocios cerrados o victorias personales formaban el telón de fondo perfecto para una noche más en aquel mundo donde el dinero dictaba las reglas. Pero en una mesa específica, el aire se sentía diferente. El millonario, con su copa medio vacía y su expresión de superioridad bien ensayada, giró levemente la cabeza hacia el mesero que seguía parado junto a él, sin poder moverse, atrapado en un juego en el que jamás podría ganar. «Mírate», soltó el millonario, arrastrando la palabra con un tono de asco disfrazado de diversión. «¿Cuánto te pagan? $5 la hora? ¿10? No lo decía porque realmente quisiera saber. Lo decía porque quería que todo el mundo lo escuchara. Unas risas ahogadas se escaparon de algunos de sus acompañantes. No demasiado escandalosas, pero lo suficientemente audibles como para añadir peso al momento. El mesero sintió el calor en su rostro. No solo por la humillación, sino porque todos en la mesa estaban esperando su reacción. Quería responder. Quería decir algo que lo hiciera quedar como un hombre con dignidad, pero sabía que no podía. Sabía que si abría la boca, podía perderlo todo. Así que hizo lo único que podía hacer. Se quedó en silencio. El millonario sonrió, satisfecho. Para él, este era un deporte. «Debe ser duro», continuó, girando lentamente la copa entre sus dedos. «Servirle a gente como yo todos los días. Mirar cómo comemos, cómo disfrutamos, mientras tú apenas sobrevives». Otro silencio. Más risas bajas en la mesa. El mesero apretó los labios. Aunque pensándolo bien, el millonario chasqueó los dedos, como si se le acabara de ocurrir una idea. «Tal vez te estoy juzgando mal. Tal vez te gusta esto». El mesero parpadeó. «Tal vez disfrutas servir. Tal vez disfrutas sentirte menos». El impacto de esas palabras fue inmediato. La mesa no estalló en carcajadas, pero las sonrisas cómplices,
Las miradas entre los comensales y la forma en que algunos se inclinaron hacia adelante para no perderse ni una palabra dejaban claro que la humillación estaba siendo disfrutada. El mesero sintió su estómago retorcerse, pero se obligó a mantener la compostura. El millonario, viendo que no obtenía reacción, decidió ir más allá. Tomó su copa con la misma tranquilidad con la que se dobla una servilleta y, sin previo aviso, la empujó suavemente hacia el borde de la mesa. El mesero vio la copa caer en cámara lenta. El cristal fino golpeó el suelo y se rompió en 1000 pedazos, esparciendo el vino tinto en un charco oscuro sobre el mármol blanco. «Mira lo que hiciste», dijo el millonario con falsa sorpresa. «Espero que sepas limpiar». El mesero sintió un nudo en la garganta. No había hecho nada. Pero ahora, ante los ojos de todos, parecía que sí. Los demás clientes intentaron ignorar la escena, pero las miradas furtivas y los murmullos delataban que todos estaban al tanto. Y sin embargo, nadie hizo nada. Nadie, excepto una persona. Desde una mesa discreta, sin necesidad de moverse ni de hablar, Nayib Bukele observaba. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Su rostro no mostraba enojo, pero sus ojos sí. Ya había tomado una decisión. Y cuando Nayib Bukele toma una decisión, las cosas cambian. El silencio en la mesa del millonario era diferente al del resto del restaurante. No era el silencio de la cortesía, ni el de la calma propia de un lugar exclusivo. Era un silencio incómodo. Uno que pesaba. Uno que hablaba sin necesidad de palabras. Algunos de los comensales intercambiaron miradas. Habían visto la copa caer. Habían visto el vino esparcirse por el suelo. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían lo mismo. El mesero no había hecho nada. Pero eso no importaba. Porque en ese mundo, la verdad no era lo que había sucedido, sino lo que la persona con más poder decía que había sucedido. Y en ese momento, el millonario ya había decidido que el mesero tenía la culpa. Uno de los hombres sentados en la mesa carraspeó, incómodo. No porque sintiera pena por el mesero, sino porque el momento de burla se estaba volviendo demasiado obvio. Pero nadie se atrevió a decir nada. Porque nadie se oponía a alguien como él. Nadie, excepto una persona. Desde una mesa en la esquina del restaurante, una mirada fija perforaba el aire. Los meseros lo habían notado hace un rato. No era un cliente común. Había entrado con discreción, sin la arrogancia que muchos mostraban en la puerta. Se había sentado sin hacer ruido, sin llamar la atención. Pero eso era lo que lo hacía diferente. Porque en un restaurante donde todo el mundo trataba de parecer importante, el verdadero poder era el de aquel que no necesitaba demostrar nada. Era Nayib Bukele. No estaba rodeado de un séquito. No tenía cámaras a su alrededor. No estaba ahí para impresionar a nadie. Simplemente, estaba ahí. Pero ahora, no solo estaba ahí. Ahora estaba mirando. Sus ojos se fijaron en la escena con una intensidad que pocos podían sostener. No había enojo inmediato en su expresión. No tenía la agresividad de alguien que se deja llevar por el impulso. Pero si el millonario hubiera sido un poco más observador, si hubiera entendido mejor las dinámicas de poder, habría notado algo alarmante en la mirada de Bukele. No era la mirada de alguien que estaba sorprendido. Era la mirada de alguien que ya había visto esto antes. Y que sabía exactamente lo que iba a hacer. El mesero, todavía con la humillación pesando sobre sus hombros, recogió los pedazos de vidrio con la mayor rapidez posible. Tenía que salir de ahí. Pero antes de que pudiera hacerlo, una señal sutil cambió el curso de la noche. Un leve movimiento. Nada brusco, nada dramático, pero fue suficiente para que todo el restaurante lo notara. Nayib Bukele levantó una mano. No hizo un gesto exagerado. No levantó la voz. Solo alzó la mano. Y con ese simple movimiento, el juego cambió. El restaurante estaba equipado con tecnología de última generación. No solo por seguridad, sino porque en un lugar donde las fortunas y los acuerdos millonarios se cerraban en una cena, era vital registrar lo que ocurría. Cada rincón del establecimiento estaba cubierto por cámaras discretamente colocadas, silenciosas pero omnipresentes. Y esa noche, estaban capturando cada detalle. El mesero, todavía inclinado recogiendo los fragmentos de vidrio, intentaba hacerlo con la mayor rapidez posible. Quería desaparecer. Quería que aquel momento pasara sin que nadie lo recordara. Pero el destino tenía otros planes. Porque, sin que él lo supiera, cada segundo de su humillación estaba quedando grabado. Cada gesto arrogante del millonario.
cada palabra dicha con veneno, cada mirada de los testigos. Y más importante aún, la reacción de Nayib Bukele. Las cámaras captaron el instante exacto en que el presidente levantó la mano. Un gesto simple, pero con un peso gigantesco. Los meseros lo vieron primero. Se detuvieron por un segundo, sin saber si debían reaccionar o seguir con su trabajo. Ellos sabían quién era. Los clientes cercanos también notaron el movimiento. Algunos se inclinaron sutilmente hacia adelante, susurrando entre ellos. Algo estaba a punto de suceder. Pero el millonario, perdido en su propia burbuja de superioridad, no se había dado cuenta. Todavía sonreía con autosuficiencia, disfrutando del momento. Porque para él, esto no tenía consecuencias. Pero la verdad tenía testigos. Y cuando alguien como Bukele observa una injusticia, no se queda en silencio. La pregunta ya no era si iba a hacer algo. La pregunta era cuándo. Y lo que estaba por pasar, nadie lo veía venir. El millonario dejó escapar una risa corta y seca, de esas que no nacen de la verdadera diversión, sino de la satisfacción de haber reafirmado su propio poder. «Mira cómo tiembla», murmuró, dirigiéndose a sus acompañantes sin siquiera molestarse en bajar la voz. «Debe estar rezando para que no lo despidan». El comentario desató un par de risas entre los presentes, aunque algunas fueron más débiles que otras. Incluso en su círculo, algunos comenzaban a sentirse incómodos. Pero nadie lo detuvo. Nadie quiso ser el primero en desafiarlo. El mesero, sin embargo, no se atrevió a levantar la mirada. No podía darse el lujo de reaccionar. Lo único que importaba era terminar de limpiar y salir de ahí lo antes posible. Pero mientras el millonario se regodeaba en su propia burla y el mesero intentaba recomponerse, algo imperceptible para ellos estaba ocurriendo en la sala. Las miradas habían cambiado. Ya no eran solo miradas de indiferencia o de espectadores pasivos. Había un aire de expectativa, de incertidumbre. Algunas personas en el restaurante comenzaron a murmurar entre ellas, apenas lo suficientemente bajo como para no ser detectados por el millonario. Sentían que algo en el ambiente había cambiado, pero no podían señalar exactamente qué. Hasta que lo vieron. Bukele no había dicho una sola palabra, pero su postura había cambiado. Hasta ese momento, se había mantenido en su mesa con un aire de observación tranquila. Pero ahora, estaba más recto. Su expresión era más seria. Las cámaras de seguridad lo captaron perfectamente. El instante en que sus dedos tamborilearon con paciencia sobre la mesa, un gesto casi imperceptible, pero lleno de significado. Un gesto que decía, estoy esperando el momento. Pero el millonario no se percató. Aún creía que controlaba la sala. Siguió sonriendo. Volvió a tomar su copa, una nueva, servida sin que él tuviera que pedirla, y dio un sorbo pausado. ¿No es increíble?, dijo con su tono burlón, girándose hacia uno de sus amigos. Puedes comprarte lo que quieras en esta vida. Casas, autos, ropa, pero hay algo que el dinero nunca podrá arreglar. Se inclinó un poco hacia adelante, mirando al mesero con la sonrisa de un depredador. La mediocridad. El mesero apretó los dientes, pero no dijo nada. Sabía que no podía. El millonario disfrutó el momento por unos segundos más. Pero lo que no sabía era que este sería el último momento en el que tendría el control. Porque en ese preciso instante, con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo, Nayib Bukele movió su silla hacia atrás y se puso de pie. Y con ese simple movimiento, todo cambió. El sonido de la silla deslizándose sobre el piso de mármol resonó en el restaurante como un eco ensordecedor. No fue un ruido fuerte, pero tuvo un peso que nadie pudo ignorar. Los meseros lo notaron primero. Sus cuerpos se tensaron por reflejo, como si hubieran recibido una señal de alerta invisible. Habían atendido a todo tipo de clientes en aquel lugar, pero ninguno como él. Los clientes cercanos también reaccionaron. Algunos dejaron de comer, otros entrecerraron los ojos con curiosidad, y unos cuantos incluso hicieron un esfuerzo por disimular su repentina atención. No todos lo reconocían, pero sabían que algo estaba por pasar. Pero el cambio más sutil, y a la vez más revelador, ocurrió en la mesa del millonario. Uno de sus amigos, un hombre mayor con el cabello peinado con precisión quirúrgica, inclinó la cabeza ligeramente y miró hacia la figura que ahora se levantaba de su mesa. Su mandíbula se tensó. Él sí lo reconoció, y supo de inmediato que su amigo estaba en problemas. Pero el millonario, aún sumido en su burbuja de arrogancia, seguía sin darse cuenta. ¿Por qué todos están tan callados?
Preguntó, esbozando una sonrisa torcida. ¿No les gusta el espectáculo? Tomó otro sorbo de su vino con la seguridad de quien cree que aún tiene el control. Pero lo había perdido en el momento en que Nayib Bukele se puso de pie. El presidente no se movió de inmediato. No había prisa en sus gestos, no había una reacción impulsiva. Solo estaba ahí, erguido, observando la escena con una calma que era más peligrosa que cualquier amenaza. El mesero, que aún estaba inclinado recogiendo los pedazos de vidrio, sintió el cambio en el aire. No lo vio directamente, pero lo sintió. Algo había cambiado. El millonario finalmente notó que la atención de la sala ya no estaba en él. Frunció el ceño, mirando a su alrededor como si no entendiera por qué todos se comportaban de manera tan extraña. Fue entonces cuando su amigo mayor, el que había identificado a Bukele de inmediato, se inclinó un poco y le susurró algo al oído. Las palabras fueron breves, apenas un par de segundos, pero bastaron para que el color se esfumara del rostro del millonario. Sus dedos, que sostenían despreocupadamente la copa de vino, se tensaron de golpe. Tragó saliva. Su postura cambió. Su seguridad, su arrogancia, su aire de absoluto dominio desaparecieron en un instante. Porque finalmente entendió. Entendió quién era el hombre que acababa de ponerse de pie. Entendió que todo el restaurante lo estaba observando. Entendió que la situación ya no estaba bajo su control. Pero lo que no entendía aún, era qué iba a pasar después. Y esa incertidumbre era peor que cualquier otra cosa. El restaurante entero parecía haber detenido su respiración. El millonario, que hasta hacía unos segundos se sentía el dueño absoluto del lugar, ahora estaba rígido en su asiento. No era solo la mirada de los demás clientes lo que lo incomodaba, sino la certeza de que había cometido un error sin siquiera darse cuenta. Pero lo peor aún no había pasado. Nayib Bukele no se apresuró. No necesitaba hacerlo. Sus movimientos eran pausados, deliberados. Cada paso que daba parecía premeditado, como si estuviera controlando no solo la situación, sino también el tiempo mismo. El sonido de sus zapatos contra el mármol era lo único que rompía el silencio. El millonario sintió el sudor acumulándose en la nuca. Miró a su alrededor, esperando que alguien hiciera algo, que alguien rompiera el momento, que alguien le devolviera el control de la sala. Pero nadie lo hizo. Los mismos clientes que antes reían con él, que disfrutaban de su espectáculo de humillación, ahora lo veían con una mezcla de curiosidad y expectativa. Nadie quería interponerse entre él y lo que estaba por suceder. La única persona en toda la sala que parecía completamente ajena a la tensión era el mesero. Aún no sabía lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Siguió recogiendo los fragmentos de vidrio, con la cabeza baja, convencido de que este sería otro día más en el que tendría que soportar una humillación sin poder hacer nada. Pero entonces, lo vio. Una sombra se proyectó sobre el suelo junto a él. Una presencia. Levantó la vista, y su corazón dio un vuelco. El presidente Nayib Bukele estaba parado frente a él. El mesero sintió un nudo en la garganta. Por un momento, no supo qué hacer. El millonario tampoco. Bukele lo miró directamente. No había enojo en sus ojos. Pero había algo mucho peor. Había decisión. Y cuando Nayib Bukele toma una decisión, todo cambia. Pero la pregunta que flotaba en el aire era: ¿qué iba a hacer? ¿Y cómo iba a responder el millonario? Los susurros en el restaurante aumentaron. No era normal que alguien como Bukele estuviera en un lugar así, sin anuncios, sin cámaras, sin su séquito de seguridad visible. Los clientes que lo reconocieron intercambiaban miradas de asombro, preguntándose lo mismo. ¿Por qué estaba aquí? El presidente de El Salvador no era conocido por frecuentar lugares de lujo por simple capricho. No era como los políticos tradicionales, aquellos que se mezclaban con la élite como parte de su estilo de vida. Él era diferente, y eso era lo que lo hacía impredecible. El millonario, aún sin saber qué hacer, intentó recomponerse. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender cómo había pasado de ser el hombre más poderoso en la sala, a sentirse como un niño atrapado haciendo una travesura. Pero el verdadero problema no era solo su presencia. El verdadero problema era que si Bukele estaba aquí, significaba que había visto todo. Y no solo eso, significaba que, por alguna razón, había decidido intervenir. Los meseros se miraron entre sí, tratando de procesar lo que ocurría. Nunca antes habían visto algo así. ¿Era casualidad? ¿Era parte de un plan mayor? La verdad era simple, pero aterradora para el millonario.
Bukele no creía en las casualidades. Si estaba en ese lugar, si estaba en esa mesa, si se había levantado en ese momento, era porque tenía un propósito, pero nadie en el restaurante sabía cuál era. Y esa incertidumbre era lo que hacía la situación aún más tensa. El millonario tragó saliva. Lo que antes era su escenario, su espectáculo, su dominio, ahora se había convertido en el terreno de alguien mucho más poderoso que él. Alguien que no jugaba con las mismas reglas. Alguien que ya había decidido su próximo movimiento. El millonario sintió como el aire en la sala se volvía denso. Cada segundo que pasaba, la tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Pero lo más inquietante de todo no era el silencio de los comensales. No era el murmullo contenido de los meseros. No era siquiera el hecho de que su nombre y su reputación estuvieran, en este instante, en peligro. Lo más inquietante era la mirada de Nayib Bukele. No era una mirada de ira. No era una mirada de juicio inmediato. Era peor. Era una mirada de observación profunda, de análisis, de cálculo. Estaba estudiándolo. Bukele no dijo una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Se mantuvo ahí, firme, con las manos en los bolsillos, con el cuerpo relajado, pero con la mirada penetrante fija en el millonario. Y en ese momento, el millonario sintió algo que nunca antes había sentido. Descontrol. Siempre había estado al mando de cada situación. Siempre había sabido qué decir, cómo manipular, cómo convertir cualquier circunstancia en su favor. Pero ahora estaba completamente desnudo ante esa mirada. Era como si Bukele estuviera escaneándolo, absorbiendo cada detalle de su lenguaje corporal, de sus reacciones, de su forma de respirar. Cada movimiento suyo estaba siendo evaluado, diseccionado. El millonario sintió la necesidad de romper el silencio. Pero no podía, porque no sabía qué decir. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo de equivocarse. Bukele bajó la mirada levemente hacia el mesero, quien todavía estaba en el suelo recogiendo los vidrios. Luego, lentamente, volvió a mirar al millonario. Y fue en ese momento cuando el millonario entendió algo aterrador. Bukele no solo había visto lo que había hecho. Bukele lo había entendido. Lo había desarmado con una simple mirada. Y eso significaba que lo que venía a continuación sería algo que no podría controlar. El aire en el restaurante estaba cargado de expectación. Todos sabían que algo estaba por suceder, pero nadie sabía exactamente qué. El millonario estaba atrapado en una paradoja de incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo reaccionar. Los segundos pasaban lentamente, y cada mirada estaba fija en Nayib Bukele. Y entonces, lo hizo. Un gesto simple. Nada agresivo. Nada precipitado. Solo una pequeña inclinación de la cabeza, casi imperceptible. El mesero, que aún recogía los vidrios rotos, se detuvo un segundo. Sintió el movimiento, pero no lo comprendió de inmediato. Los clientes que reconocían a Bukele se inclinaron ligeramente hacia adelante en sus sillas, tratando de descifrar qué significaba aquel gesto. Pero el millonario lo sintió de inmediato. Un escalofrío recorrió su espalda. No entendía qué significaba la inclinación de la cabeza, pero sí entendía lo que transmitía. Dominio. Bukele no necesitaba levantar la voz. No necesitaba dar un golpe en la mesa. Con un simple gesto, había dejado claro que tenía el control absoluto. El millonario tragó saliva, pero aún intentó recomponerse. No podía permitirse mostrar debilidad. Se forzó a sonreír, aunque su mandíbula estaba tensa. «Señor presidente», dijo, fingiendo una cortesía que hasta hace unos minutos ni siquiera había considerado necesaria. «No esperaba verlo por aquí». Bukele no respondió de inmediato. No tenía prisa. Siguió mirando al millonario con la misma expresión calculada, como si cada palabra, cada microexpresión en su rostro estuviera siendo analizada. Finalmente, después de un par de segundos que parecieron eternos, Bukele habló. «Yo tampoco esperaba verte», dijo con voz tranquila, pero con un peso que se sintió en todo el restaurante. No había agresividad en sus palabras, pero el mensaje era claro. El millonario sintió como un nudo se formaba en su garganta, porque ahora sabía con certeza que Bukele había visto todo. Y peor aún, sabía que no se iba a quedar de brazos cruzados. El restaurante entero quedó paralizado en un instante. No había más risas. No había más murmullos. Solo un silencio pesado. El millonario sintió su corazón latir más rápido, aunque mantuvo su postura lo mejor que pudo.
No podía permitirse perder la compostura, pero algo dentro de él le decía que ya la había perdido. Nayib Bukele seguía ahí, observándolo con la misma calma impenetrable. No había cambiado su postura, no había elevado la voz, pero el mensaje estaba claro. El poder había cambiado de manos. El millonario intentó recuperar el control de la situación. Era lo que siempre hacía. Sonrió levemente, inclinándose hacia atrás en su silla, fingiendo relajación. Un placer verlo, señor presidente, dijo con la voz más estable que pudo fingir. No sabía que frecuentaba este restaurante. Era una trampa. Si Bukele decía que si lo frecuentaba, significaba que pertenecía al mismo mundo de la élite que el millonario tanto presumía. Si decía que no, significaba que su presencia aquí tenía un propósito. Pero Bukele no mordió el anzuelo. En lugar de responder, dejó que el silencio trabajara por él. Y ese silencio pesaba más que cualquier respuesta. El millonario se removió ligeramente en su asiento. Nunca antes se había sentido así. Acostumbrado a ser el centro de atención, a que las conversaciones giraran a su favor, ahora se encontraba atrapado en un juego que no comprendía. Y lo peor era que no sabía cuáles eran las reglas. Porque este no era su juego. Era el de Bukele. Y Nayib Bukele nunca juega para perder. El millonario tragó saliva, sintiendo la mirada de todos los presentes sobre él. El ambiente había cambiado por completo. Ya no era un espectáculo de poder y arrogancia. Era algo más grande. Algo que se le estaba escapando de las manos. Lo que no sabía era que esto apenas comenzaba. El millonario intentó mantenerse firme, pero su mundo se tambaleaba. Lo que antes había sido una noche más de poder y dominio ahora se había convertido en un campo de batalla silencioso. Y él estaba perdiendo. Mientras Bukele lo miraba en silencio, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que el presidente no era un hombre cualquiera. No era alguien con quien se podía jugar. Bukele era directo, implacable, y, sobre todo, era alguien que no dejaba pasar este tipo de cosas. El millonario necesitaba una salida, pero no podía huir. No con todos los ojos sobre él. No con la presión invisible que lo mantenía atrapado en su propia arrogancia. Fue entonces cuando decidió hacer lo único que le quedaba. Discretamente, deslizó su mano debajo de la mesa y sacó su teléfono. Movió los dedos con rapidez, escribiendo un mensaje corto, directo. Esto no quedará así. El destinatario no importaba. Lo único que importaba era que necesitaba recuperar el control. Pero lo que el millonario no sabía era que ya era demasiado tarde, porque Nayib Bukele ya había tomado una decisión. Y cuando Nayib Bukele toma una decisión, nadie puede detener lo que viene. El millonario había cometido otro error. Uno que ni siquiera se había dado cuenta de que había cometido. En su desesperación por recuperar el control, por encontrar una salida, había olvidado algo fundamental. Nayib Bukele no estaba solo. Nunca lo estaba. En los rincones estratégicos del restaurante, en puntos que pasaban desapercibidos para la mayoría, sus guardaespaldas estaban atentos. Ellos no reaccionaban con impulsividad. No eran como los guardaespaldas de empresarios comunes, que se apresuraban a rodear a sus clientes al menor indicio de peligro. Estos hombres eran diferentes, silenciosos, observadores, y letales si era necesario. El mensaje que el millonario había enviado, ese gesto casi imperceptible de sacar el teléfono y escribir rápidamente, había sido notado. Uno de los hombres de Bukele, que estaba a pocos metros, dio un paso adelante. Pero entonces, sin cambiar su expresión, sin apartar la mirada del millonario, Bukele levantó una mano. Un gesto simple, pero con él, ordenó que se detuvieran. Los guardaespaldas entendieron de inmediato. No era momento de actuar. Porque este no era un enfrentamiento físico. Era algo mucho más grande. El millonario sintió el peso de la mirada de Bukele sobre él. Cada segundo que pasaba lo hundía más en su propia desesperación. Porque ahora lo entendía. No podía salir de esto con amenazas. No podía resolverlo con dinero. Porque esta vez, el poder que siempre había usado para oprimir a otros ya no le servía. Y lo peor era que Nayib Bukele sabía exactamente lo que estaba pensando. Y estaba disfrutando cada segundo de su derrota. El millonario sintió que su propia respiración se volvía más pesada. El ambiente era irreal. Nunca en su vida había estado en una situación como esta. Él era quien dictaba las reglas. Él era quien humillaba. Pero ahora, todo se había invertido.
Y lo peor era que no podía reaccionar como lo haría en cualquier otra situación. No podía gritar, no podía ordenar, porque sabía que el hombre que tenía enfrente no respondía a órdenes. Así que hizo lo único que podía hacer. Fingió que nada estaba pasando. Levantó su copa, con un poco más de firmeza de lo normal, y bebió un sorbo pequeño, tratando de aparentar que aún tenía el control. Hizo un gesto con la mano, como si el mesero no estuviera en el suelo recogiendo los pedazos de su propia humillación. Como si la presencia de Bukele no cambiara nada. Se volvió hacia sus acompañantes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bueno, qué tensión, bromeó con voz tensa. Parece que todos se pusieron demasiado serios de repente. Nadie se atrevió a responder. La mesa entera lo miraba, pero no con admiración. Había algo nuevo en sus rostros. Algo que nunca antes había visto en su círculo. Duda. Incluso aquellos que antes reían con él, que disfrutaban de su espectáculo de poder, ahora no sabían en qué bando estar. Porque si había algo que las personas de su mundo sabían hacer bien, era reconocer cuando alguien estaba cayendo. Y el millonario ya no era la figura dominante en la sala. La verdadera fuerza ahora venía de otra parte, de un hombre que ni siquiera había levantado la voz, que ni siquiera había mostrado enojo, pero que había cambiado el juego con su sola presencia. Lo que el millonario no sabía era que su destino ya estaba sellado, porque Bukele nunca interviene sin un plan. Y lo que venía a continuación, lo destruiría por completo. El mesero quería que todo terminara. Solo quería recoger los últimos pedazos de vidrio y desaparecer. Sabía que no importaba lo que había pasado. Sabía que, en este mundo, él siempre perdería. Porque hombres como el millonario nunca enfrentaban consecuencias. Porque hombres como él siempre terminaban tragándose la humillación. Así que no levantó la cabeza. No miró a su alrededor. No vio cómo los clientes ya no miraban al millonario con admiración, sino con incertidumbre. No vio cómo sus propios compañeros de trabajo se mantenían inmóviles, esperando que algo sucediera. No vio cómo los guardaespaldas de Bukele estaban listos, atentos, expectantes. Y lo más importante, no vio lo que hizo Nayib Bukele. Porque en ese preciso instante, Bukele se levantó. No hizo ruido. No necesitó dramatismo. Pero su movimiento fue suficiente para que todos en el restaurante contuvieran la respiración. El millonario sintió el sonido de la silla deslizándose y su piel se erizó. Porque ahora ya no había duda. Bukele no iba a ignorarlo. No iba a dejarlo pasar. Y el hecho de que aún no supiera qué iba a hacer, era lo que más lo aterrorizaba. El sonido de la silla deslizándose sobre el mármol del piso pareció cortar el aire. No fue un ruido fuerte, pero su impacto fue ensordecedor. Nayib Bukele se puso de pie, con la misma calma que había mantenido desde el principio. El restaurante entero contuvo la respiración. Los meseros no sabían si debían seguir trabajando o quedarse quietos. Sabían que algo grande estaba por suceder. El millonario sintió que el estómago se le encogía. No podía moverse. Por primera vez en su vida, estaba a punto de ser humillado en público. Bukele miró lentamente a su alrededor, como si estuviera evaluando el lugar. Luego, su mirada se posó en el mesero. Y entonces, habló. Pero sus palabras no fueron las que nadie esperaba. ¿Cuánto te pagan aquí? El mesero levantó la vista de golpe. El millonario frunció el ceño. No entendía. Las miradas de los clientes se movieron entre Bukele y el mesero. El silencio se hizo más pesado. La pregunta tenía un peso que nadie podía ignorar. El mesero parpadeó, inseguro de si debía responder. Disculpe, señor. Bukele repitió su pregunta, con un tono firme pero sin agresividad. ¿Cuánto ganas aquí? El mesero tragó saliva. No quería responder, pero tampoco podía ignorar al presidente. Unos $400 al mes, señor. Algunas personas en la sala murmuraron en voz baja. Era poco, pero en ese país, para muchos, era lo normal. Bukele asintió lentamente. Su expresión no cambió. Pero entonces, dijo algo que hizo que el millonario se pusiera completamente rígido. Te ofrezco 10 veces esa cantidad. Pero a partir de hoy, ya no trabajas aquí. El mesero se quedó sin aliento. El millonario sintió como su garganta se secaba. Nadie vio venir esas palabras. Pero el impacto acababa de comenzar. El millonario sintió que todo a su alrededor se volvía borroso. No podía procesar lo que acababa de escuchar. La humillación que había preparado para el mesero se había convertido en su propia caída.
El mesero, aún en el suelo, lo miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. No era él quien estaba siendo humillado. Era el millonario. Los murmullos aumentaron en el restaurante. Todos lo veían. Todos lo analizaban. Y lo peor de todo, nadie lo defendía. Porque en ese momento, Bukele había convertido al millonario en lo que él más despreciaba, irrelevante. El millonario intentó recuperar el control. Se aclaró la garganta, forzó una sonrisa. Ese señor presidente, esto no es necesario. Bukele lo miró con la misma calma. Pero el poder ya no estaba en sus manos. Porque el millonario ya no era el hombre más importante en esa sala. Y por primera vez en su vida, sintió miedo de lo que vendría después. El mesero aún no sabía si debía aceptar. Todo esto era irreal. Su jefe estaba ahí, en la cocina. ¿Lo despedirían? ¿Qué dirían? Pero entonces, Bukele volvió a hablar. No tienes que darme una respuesta ahora. Pero si aceptas, trabajarás en un lugar donde nunca más tendrás que soportar esto. El mesero miró su uniforme, luego miró el suelo. El millonario esperaba que dijera que no, que tuviera miedo. Pero entonces, algo cambió en los ojos del mesero. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una opción. Miró a Bukele y asintió. Sí, aceptó. El restaurante estalló en murmullos. Y en la mesa del millonario, se hizo un silencio absoluto. Bukele sonrió levemente. Sabía que el impacto de esas palabras iba a ser demoledor. El mesero aún temblaba, pero ya no de miedo. Ahora temblaba por la emoción. Y el millonario no sabía qué hacer. Porque el poder ya no estaba en sus manos. Porque Bukele le había quitado su juguete. Porque la humillación ya no funcionaba. Y ahora, por primera vez, se daba cuenta de que él era el que estaba en el suelo. El millonario sabía que tenía que hacer algo. Si no hablaba ahora, la situación solo empeoraría. Ese señor presidente, esto es un malentendido. Bukele no respondió. Solo lo miró. El millonario sintió que su boca se secaba. Por primera vez, nadie reía con él. Por primera vez, él era el que estaba rogando. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Y esta vez, no había marcha atrás. Lo que nadie esperaba. Lo que jamás había sucedido en un restaurante como este. Sucedió. Los clientes comenzaron a aplaudir. Primero uno. Luego otro. Y luego, todo el restaurante. El millonario sintió como su mundo se derrumbaba. Nunca antes había sido el villano de la historia. Pero hoy lo era. Y lo peor de todo, no había forma de escapar. Los celulares estaban grabando. Ya no había forma de controlar la narrativa. Las redes sociales estallaron. El vídeo era tendencia mundial en minutos. El millonario vio su rostro en las pantallas de los teléfonos. Su arrogancia, su caída, su derrota. Y por primera vez en su vida, no podía comprar su salida. Las llamadas comenzaron a llegar. Socios retirándose, marcas desvinculándose. El daño estaba hecho. El nombre que antes inspiraba respeto en los negocios, ahora solo inspiraba vergüenza. Los medios lo llamaron. Los empresarios querían contratarlo. El hombre que antes no era nadie, ahora tenía un futuro que jamás imaginó. No miró atrás. No esperó agradecimientos. Solo hizo lo que debía hacer. Y con eso, dejó una lección imborrable. El millonario perdió más que dinero esa noche. Perdió lo único que siempre creyó que nunca le podrían quitar. Su poder. Porque el verdadero poder no está en el dinero, sino en las acciones. Y esa noche, se hizo justicia. Al final, lo que comenzó como una simple cena en un restaurante exclusivo terminó convirtiéndose en una lección que el mundo no olvidará. El millonario, acostumbrado a estar en la cima, aprendió de la peor manera que la arrogancia tiene consecuencias. El mesero, quien comenzó la noche siendo la víctima de una humillación, descubrió que la dignidad no tiene precio y que la vida puede cambiar en un instante. Y Nayib Bukele hizo lo que pocos en su posición harían. No solo defendió a alguien que había sido menospreciado, demostró que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de hacer lo correcto cuando todos los demás guardan silencio. Este no fue solo un acto de justicia, fue un recordatorio de que nadie es intocable, que las acciones tienen peso, que lo que se hace en las sombras puede salir a la luz en cualquier momento, y que, al final del día, el respeto y la humildad valen más que cualquier fortuna. ¿En qué lado de la historia estás? La historia de esta noche nos deja con una pregunta fundamental.
¿Cómo tratamos a los demás cuando creemos que nadie nos está mirando? Porque al final del día, el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la forma en que trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Hoy fue este millonario, pero mañana, podrías ser tú el que tenga que enfrentar las consecuencias de sus actos. La pregunta es, ¿cuál será tu legado? Si esta historia te dejó una lección, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, seguiremos contando las historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.